Oli, Oli.
Buenas tardes. Текст 15. No tiene nada.
Buenas tardes a todos, gracias por esperar, gracias a todos los que os habéis apuntado, saludos a todos los que me conocéis y a los que no, buenas tardes. Disculpar la pequeña demora, pero ya está todo solucionado. Hemos pedido la primera oración al hermano Daniel Santana, muchas gracias por aceptarla. Creo que había un joven que... Aupa, ahí. Me saludan por ahí. Creo que había un joven que no podía conectar el audio. ¿El audio funciona bien o debería de funcionar bien? Sí, perfecto, ya se oye todo. Pues ya está, solucionado. Pues damos paso al maestro, que es el hermano Faustino López. Entonces, has dicho, Miquel, que Daniel ofrece la primera oración. Eso es, sí. Muy bien, Daniel Santana, cuando quieras empezamos con tu oración. Ok, permiso. Querido Padre Celestial, Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te damos gracias por un día más de vida y por estar aquí reunidos en clase de instituto para aprender más sobre los principios del Evangelio. Te pedimos, por Padre, para que pueda estar aquí tu Espíritu, para que pueda iluminar nuestro entendimiento y que nos puedas guiar y podamos aprender y aplicarlo. Bendice a nuestras familias para que puedan estar bien y a nuestros seres queridos. Y esto lo dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, gracias Miquel y gracias Daniel. Muy bien, entonces hoy tenemos la segunda lección. La semana pasada vimos la introducción del manual. Entonces esperamos que todos hayáis tenido acceso al manual. Si alguien no tuviera acceso al manual, ya sabéis que en la página de la Iglesia, en lds.org, ensayos de temas del Evangelio, ahí tenéis todos los ensayos. La única diferencia entre el manual que yo os he enviado y la página de la Iglesia es que yo he hecho algunas adaptaciones, algunos añadidos, pero el contenido fundamental es el mismo. Así que en el manual tenemos un añadido que es la introducción que vimos la semana pasada y hoy empezamos ya con el ensayo número 1, relatos de la primera visión de José Smith. Y este es el primer punto y es fundamental, porque aquí hace un resumen de los relatos que tenemos, los principales relatos sobre la primera visión y las críticas que se hacen a estos relatos. José Smith dejó 4 relatos, como habéis leído en los ensayos. Él dejó 4 relatos personales, uno de ellos de su puño y letra y otros 3 dictados a sus secretarios. Y luego hay 5 más que comentan contemporáneos suyos, de haber oído a José Smith contar la experiencia de la primera visión. ¿Qué hacen los críticos? Pues los críticos estudian todos los relatos, los comparan y sacan la conclusión de que José Smith se contradice o está inventando el contenido y por tanto niegan la realidad de la experiencia en la arboleda. Si alguno de vosotros alguna vez ha leído o escuchado alguna crítica, este es el momento de estudiarlo y comparar. Si alguien ha podido entrar en mi página de Facebook, donde yo he escrito 3 artículos sobre los relatos y otro artículo más comentando parte de lo dicho, que se llama La teofanía de la restauración, ahí tenéis información añadida a lo que hay en la página de la Iglesia sobre los ensayos o en el manual que yo he preparado. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a comentaros algunas cosas y vamos a imaginar que yo soy un erudito crítico
que voy a poner pegas a algunas cosas que he descubierto al comparar los relatos de José Smith sobre la primera visión, y después os daré la oportunidad, los que queráis, de compartir lo que pensáis. Es decir, tenéis que argumentar aquellas cosas que yo diga para que estemos seguros de lo que decimos. No sé si alguien es aficionado a la filosofía o si no le ha quedado más remedio que ser aficionado por la escuela. A mí siempre me ha interesado mucho la filosofía. Y hay una rama que se llama la epistemología. Episteme en griego significa conocimiento. ¿Qué es la epistemología? Pues la epistemología es la ciencia que nos dice qué es lo que significa conocer. Y yo recuerdo que el presidente Packer, también el presidente Ballard, nos decían que un testimonio tiene que ser yo sé. Si no decimos yo sé, no es un testimonio. Y ya viene la epistemología y te dice, ¿y qué significa saber? Bueno, pues la epistemología dice, aunque también tiene sus críticos en ese sentido, pero la definición que hace la epistemología es que conocer es creer algo que es verdadero y que además soy capaz de justificar. Una creencia puede ser verdadera o no, pero dice la epistemología, el conocimiento no. Si es verdadero, entonces puede conocerse. Si no es verdadero, ¿cómo vas a conocer una cosa que no es verdadera? Entonces, si yo digo que sé, es porque creo algo que es verdadero y además si me piden que lo justifique, debería justificarlo. En una charla que dio el presidente Ballard en la Universidad Brigham Young, dijo, no tenéis por qué justificar vuestras creencias. Y entonces de repente digo, a veces yo estoy en contradicción con el presidente Ballard. Pero yo creo que lo que él quería decir es que nosotros no tenemos que justificar a Dios. Tenemos que justificar que nosotros aceptemos o creamos lo que Él ha dicho o ha revelado o nos ha dado a conocer. Por tanto, si alguien nos preguntara, ¿cómo sabes tú que José Smith vio al Padre y al Hijo si tú no estabas allí? Y por supuesto, podemos conocer muchas cosas aunque no seamos testigos con nuestros sentidos físicos de los hechos. Hay muchas cosas que conocemos y no las hemos visto. ¿Por qué? Pues porque tenemos la capacidad para razonar, encadenar razonamientos, lo que se llama la cadena causa-efecto, para conocer cosas, y así puede ocurrir con la primera visión. Pero pueden surgir las críticas, y pero ¿no te has dado cuenta que los diferentes relatos de la primera visión crean una incertidumbre que los hacen improbables? Por eso en el manual y en los ensayos que hay en la página de la Iglesia, presenta los diferentes relatos y después de estudiarlos hace un desarrollo de las críticas que se hacen. Entonces vamos rápidamente. ¿Cuáles son los 4 relatos que José Smith dejó personalmente? Fuentes primarias. José Smith dejó 4 relatos. El primero es del año 1832. Espero que lo hayáis leído, por lo menos el resumen que aparece en el manual. Y este es un relato de su puño y letra. Es el único relato en el que José Smith toma un papel, toma un lápiz y escribe su experiencia, que formaba parte de una autobiografía que se iba a incorporar a la historia de la Iglesia. Después cambiaron los planes y se quedó eso cortado en la mitad. Pero José Smith dejó escrito, de su puño y letra, su experiencia, en la cual dice algo que utilizan los críticos. Definiendo o describiendo lo que vio, dice: el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor.
es la única vez de todos los relatos en la que parece que no dice que vio a Dios Padre y a Dios Hijo, sino que solamente vio a un ser celestial. Dicen, porque dice, el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Entonces, ¿qué dicen los críticos? Nada más que vio a una persona. ¿Qué dicen los apologistas? Que eran dos señores distintos, el que abrió los cielos y el que se manifestó a José Smith. En todo caso, queda ahí esa duda de si vio uno o vio dos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el relato de 1835, que es una conversación con un visitante que se llamaba Robert Matthews, pero que era un judío, que decía que se llamaba Joshua, una experiencia muy interesante cuando la leáis en algún sitio. Hay un libro que yo recomiendo, si alguien sabe inglés, que en esta iglesia, si no sabes inglés, no te enteras de la misa a la media, ¿no? Como cuando yo era católico, el que no sabía latín no se enteraba de la misa, porque todas las misas eran en latín. Y luego me di cuenta que en esta iglesia pasa lo mismo con el inglés que en la iglesia católica con el latín. Entonces, este libro es muy interesante porque recoge toda la información sobre relatos propios y ajenos. Si alguien quiere saber, yo le puedo mandar la referencia después en el grupo, pero es un libro que recoge todas las experiencias espirituales de la restauración y entre ellas, con mucho detalle, los relatos de la primera visión. Y yo he sacado alguna información de aquí que comparto en esta clase. Entonces, en 1835, José Smith dictó a su secretario Warren Parley, es una experiencia que tuvo con un tal Robert Matthews, que dice que era un judío llamado Joshua, y en la conversación con este judío, José Smith añade algo que no había dicho antes. En la primera visión dice que vio al Señor, que abrió los cielos y vio al Señor, y entonces dicen los críticos, solamente vio a una persona nada más, un ser celestial. En la segunda versión, 1835, dictada ya y no escrita de su puño y letra, dice que no, que vio dos personajes y también vio muchos ángeles en esta visión. Entonces dicen los críticos, o sea que primeramente ve uno, después ve dos, al principio no ve ángeles, luego sí ve ángeles, este va inventando cosas y a medida que lo va contando, va siendo creativo y va añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y ese es uno de los argumentos en contra de. Y os haré una pregunta después para que la razonéis con vuestras lecturas. Después surge la versión de 1838, que es la que está en La Perla de Gran Precio. Esa es la que todos conocemos, es la más completa y la tenemos en el texto canónico para poderla estudiar. Y sabéis que él en el versículo 1 dice, ¿por qué razón dicté yo esta versión de la primera visión? Pues porque había muchos ataques contra la Iglesia, contra su origen y su desarrollo, y quería presentar los hechos tal y como sucedieron para sacar de dudas a las personas. No solamente el principio, primera visión, sino también el desarrollo de la Iglesia. Y eso lo podéis leer perfectamente en La Perla de Gran Precio. Y luego está el cuarto relato de José Smith, que es una carta a un tal John Wentworth, que era el director de un periódico llamado Chicago Democrat. Le pidió que le enviara información para que tuviera él algo que publicar sobre la Iglesia, su desarrollo, su historia y demás. Y parte de esta carta, que también incluye los artículos de fe y demás, está la descripción de la primera visión que hizo José Smith a este director, en el que repite que eran dos seres celestiales, y aquí repite lo dicho también en lo que hay en La Perla de Gran Precio, cuando le pregunta a Dios a qué iglesia debía unirse de todas las que había allí, le responde que no se una a ninguno, como le había dicho anteriormente, y aquí dice una frase interesante, que no reconocía a ninguno de los grupos como su iglesia y su reino. Estos son los 4 relatos de José Smith. Y ahora haré un comentario sobre los 5 relatos de sus contemporáneos. Entonces, la primera pregunta es verdad que en el relato de 1832 solamente vio a un ser celestial? Puesto que en su comentario dice,
el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Si es verdad que ahí nada más que vio a un Señor, o el hecho de que cite 2 veces al Señor indica que son 2, es decir, ahí surge la duda. Esa duda puede hacernos pensar que quizá José Smith está inventando la historia, puesto que en la primera versión dice que vio al Señor y en la segunda dice que vio 2 seres celestiales. ¿Habéis leído algo sobre esto? Los comentarios que hay en el manual o en la página de la Iglesia. ¿Quién quiere decir algo? Si eso crea dudas en alguien, ¿cómo le ayudaríais a aclararla? Os han explicado cómo se puede hablar, ¿no? Se aprieta la barra espaciadora, se mantiene apretada y comentáis lo que hayáis leído o lo que hayáis concluido de vuestra lectura. Jorge, te voy a dar paso. Adelante, Jorge. ¿Se me oye? Ahora. Sí. Bueno, no, yo puedo decir lo que es para mí. Los relatos de la primera visión para mí, cuando yo empecé a leerlos, porque solamente conocía el de 1832, para mí fue meterle muchísima más información. Y además, luego cuando lo empecé a comparar con lo que, por ejemplo, tenemos de relatos de Pablo o de otros, especialmente de Pablo, pero de otros en la Biblia, me di cuenta que José Smith supera en detalle y en concordancia todos ellos. Con respecto al de la primera visión, si uno va, me acuerdo de estar mirando los documentos en Joseph Smith Papers, e incluso como José Smith le costaba escribir porque él lo decía, era un hombre que tenía sus limitaciones. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero él en su época no estaba muy educado. Y cómo incluso se le olvidó poner una palabra, la puso en el margen arriba, entre que era uno de los, yo el señor. Entonces me di cuenta de que José Smith, para mí, era un hombre sincero, hizo lo mejor que pudo en cada uno de los relatos, y además incluso cuando decían, ya para acabar, no, es que José Smith tardó mucho en decirlo. Bueno, lo mismo que Pablo, pero lo que me sorprendió es que uno de los primeros relatos, si no el primero, lo publicaron unos periodistas en un periódico local. Entonces ya se sabía. Otra cosa es que José Smith se sentara a escribirlo. Sí, no, hablaremos de ese punto muy interesante, Jorge. Hablaremos del por qué tanto retraso al reproducir la experiencia. El primer punto es este, ¿no? Él, en el relato de 1832, él lo escribe, ¿no? Es manuscrito, es de su puño y letra, y como dice Jorge, ¿cuántos años tenía José Smith cuando tuvo la experiencia? Él tenía 14 años, era un muchacho de campo, él reconoce que no tenía mucha cultura, dice que cuando tenía un papel y un lápiz se sentía como encarcelado, para él era un tormento tener que escribir porque no tenía esa capacidad, y hablaremos de eso la próxima semana. Su esposa Emma, que fue escriba suyo durante la publicación del Libro de Mormón, decía, pero si mi esposo no es capaz de redactar una carta coherentemente, le faltaba la formación literaria o cultural necesaria. Entonces, él cuando escribe el relato de 1832 tiene las limitaciones de quien está escribiendo, ¿no? Las demás ya son dictadas, entonces no es lo mismo escribir que dictar. Y yo creo que nos pasa a cualquiera. No es lo mismo tener que estar escribiendo un mensaje, incluso yo tengo el telefonillo como todos, y de vez en cuando me dice, oye, mira, como esto que te tengo que explicar es muy complejo, no te lo voy a escribir, te lo voy a decir. Entonces aprieta el botón del micro y entonces me lo cuenta. Entonces llega el texto hablado y no escrito, porque en escritura siempre hay problemas. Entonces José Smith lo tenía más fácil dictarlo, que es lo que encontramos en los 3 relatos siguientes, que escribirlo, que es lo que hay en el primer relato. Entonces le costaba mucho trabajo escribir y eso hacía que su relato no fuera todo lo completo que debiera. Después, ¿son 2 señores o es un señor? ¿Es el Padre y el Hijo o solamente una persona, un ser celestial? Que es la crítica, ¿no? El hecho de que diga el Señor, dice, el Señor abrió los cielos sobre mí, y repite,
y vi al Señor. Entonces uno puede decir, bueno, pues son dos señores, ¿no? Y si son dos señores, pues son dos personas. Si son dos personas, pues ya está. Las dos seres celestiales. O quizá no. Quizá se refieran al mismo. Si se refirieran al mismo, eso quiere decir que no hay ningún otro. El hecho de que se dirigiera directamente a Jesucristo significa que no veía más que a Jesucristo. Por eso aquí los críticos sacan punta de un lápiz sin mina. Están tratando de criticar algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el relato podía ser parcial y no por eso contrario a la verdad, y sencillamente lo que él hace es contar lo que le interesa en ese momento. Él estaba buscando el perdón de los pecados y en su comunicación con Jesucristo lo consigue. Y luego en los otros 3 relatos sí habla ya de 2 personas. Y en los 5 relatos de sus contemporáneos sigue hablando de 2 personas. Por tanto, tenemos 4 y 5, 9 relatos. De los 9 relatos, 4 especifica, o 4 de una manera expresa dice que son 2 personas los que se le aparecen. En uno parece que fuera solamente uno, aunque no está claro. Y 1 contra 9 hace que los críticos empiecen a inventar que el relato no es más que una invención de quien poco, cada vez que lo cuenta, va añadiendo. Por eso en el manual habla de lo que dice aquí, lo llama relatos adornados o incremento numérico de personas. Primeramente ve una persona, después ve 2, después ve muchísimos ángeles, después va añadiendo, y es como alguien que va inventando, ¿no? Y va, por tanto, engordando el relato, porque como se lo está imaginando, pues cada vez es más, ¿no? Entonces esa es la crítica que hay y conviene que lo tengamos muy claro. ¿Alguien no lo tiene claro para que este punto no sea un problema personal? Realmente eso de que en el relato primero, que es de su puño y letra, que parezca decir que, aunque dice 2 veces el Señor, podría ser solamente Jesucristo, ¿eso anularía los otros 8 relatos que hablan de 2 personas? ¿Necesitamos insistir mucho en ese punto o es una crítica muy simplona? Lo dejamos como crítica simplona. Muy bien. Ahora, había 2 personas que habían levantado la mano y ahora hay un tercero. A ver, dale la voz que yo no les he visto. Sí, primero Mateo. Venga, Mateo. Sí, yo lo que iba a decir es, bueno, al fin y al cabo la mejor respuesta siempre es decir, bueno, si no estás seguro, ora y el Señor te hará saber. Pero dado que queremos una respuesta más con consistencia, supongo, bueno, si analizamos el idioma inglés tiende a ser muy dialéctico, en el sentido de que no repites 2 veces a la misma persona, empiezas a utilizar pronombres, porque en inglés dice, and I saw the Lord, no, the Lord opened the heavens, el Señor abrió los cielos, y normalmente dirías, and I saw him, y lo vi. Pero el hecho de que diga, I saw the Lord, ya ahí podrías decir, bueno, conociendo el inglés, pues serán 2 personas. Luego también la diferencia y la desvariación entre los diferentes registros. A ver, incluso en la Biblia tenemos que el Padre Nuestro está escrito de 3 maneras distintas según Mateo o Marcos o Lucas. Incluso Pablo, cuando relató su experiencia, que lo hizo 3 veces, en las 3 varió. Entonces, variar es lo más normal del mundo, porque además hay diferente audiencia y nuestra memoria cambia. Y eso era lo que quería decir. Muy bien, pues es lo que llamamos la justificación de una creencia verdadera. Entonces, estamos hablando de tener justificaciones si alguien nos preguntara, porque yo creo que es muy importante que las personas que tengan dudas se encuentren a miembros de la Iglesia que puedan explicar las cosas para que queden más claras. Gracias, Mateo. ¿Otra explicación más? ¿Otro comentario? Daniel Elías. Aprieta el botón, Daniel, ahí está. Sí. Vale. Es una explicación más sencilla la que dio Mateo, que me gustó mucho. A mí lo que más me gusta del relato de 1832, si lo comparamos con el de 1838, que creo que es el que tenemos en la Perla de Gran Precio, es que el de 1832 es una historia de conversión personal. Una experiencia que te pasa en la vida, dependiendo del enfoque que lo cuentas, cambia mucho tu discurso.
De hecho, a mí me impresiona, y lo que más me gustó, porque está en la página de la iglesia, lo puedes buscar en inglés, en español, en lo que quieras, es que él hace mucho hincapié en la expiación y en que quiere recibir el perdón de sus pecados. En cambio, en otros relatos, no es que no lo aparente, pero en los otros relatos pasa como un plano segundo o tercero. Ya busca la restauración de la iglesia, como la iglesia es la verdadera. Pero la de 1832, a mi modo de, cuando lo leí, me gustó. Lo que me gustó no es si había Dios o Jesús o Señor, Señor, sino lo que él estaba explicando es una historia de cómo él recibe el perdón de sus pecados. El enfoque quizá que da puede ser más personal. Es una autobiografía. Y eso a mí es lo que más me gustó, o sea, que tengamos 4 relatos y que en cada uno puedas aprender algo distinto. Por ejemplo, yo en el de 32 aprendo eso, que Dios, el Señor, perdón, te puede perdonar los pecados si lo buscas, y en el de 38, sin contradecirse, me explica cómo va a restaurar su iglesia, cómo llama un profeta, cómo Dios vuelve a hablar con el hombre. No es contradictorio, sino es complementario. Muy bien, Ya está. gracias. Muchas gracias. Y hay una persona más, Daniel Lozano. Daniel, adelante. Vale, la cosa es que leyendo detenidamente los relatos, y bueno, voy a hacer hincapié en el de 1832, si intento mirarlo con los ojos de la razón y ser crítico, realmente lo que me hace tender a pensar es que habla de un solo ser. Es decir, dice The Lord y además dice My Son. O sea, no sé, creo que no me puedo explicar bien, tampoco quiero extenderme, pero cuando soy lo más crítico posible con ojos de la razón, no acabo encontrando realmente concordancia con los otros. Sé que el relato de la primera visión es verdad, porque en una tarea de instituto nos dijeron que, o sea, la tarea consistía en grabarte leyendo la primera visión, y eso me hizo tener un testimonio bastante firme de ella, pero siendo muy crítico, no logro encontrar concordancia. O sea, tiendo a pensar que escribió realmente de un solo ser. No obstante, no considero que eso lo contradiga, porque pienso que al ser el primer relato que se dio y al ser también un relato de conversión personal, tampoco quiso hacer mucho hincapié, bueno, no quiso detallar demasiado el hecho de que fueran 2 seres, sino que quiso hablar más de cómo poco a poco él sintió que le pesaban o que se sentía aterrado por los pecados del mundo, por la iniquidad en que el mundo estaba sumergido y por el hecho de buscar su propio perdón. No sé si... Muy bien. Gracias, Daniel. Entonces, en todo caso, sabemos que, como estáis comentando, él buscaba el perdón de sus pecados. Jesucristo era el protagonista de esa respuesta, la expiación de sus pecados. Él se centró en Jesucristo y el centrarse en Jesucristo no excluye la presencia del Padre. Pero sí es cierto que surge la duda de si está hablando de uno o del mismo, o de dos, si está hablando de dos o del mismo. ¿Que son dos? Pues igual que todos los otros relatos. ¿Qué es uno? Bueno, se está centrando en Jesucristo, lo cual no excluye la presencia del Padre y el hecho de que se centre en aquel que va a responder a su petición, que es el perdón de sus pecados. Pero bueno, que sepamos que ese es uno de los puntos que se utilizan para criticar negativamente la veracidad de los relatos o el relato de la primera visión. El otro punto, que ya Jorge lo comentaba, es el del momento. El relato dicen que es demasiado tardío. Es decir, José Smith tuvo la experiencia en 1820 y se sienta a escribir el relato en 1832, que es el que estamos comentando, el primero. Por tanto, dicen, pero bueno, 12 años. Una experiencia como esa, tan importante, puede estar 12 años ahí, oculta, hasta que por fin se le ocurre escribirla. No es posible. Una persona que tiene una experiencia como esta, que ve al Padre Celestial, que ve a Jesucristo su Hijo, con todo lo que acompaña la experiencia en la arboleda, está 12 años callado y no lo cuenta hasta 1832 que se sienta a escribirlo, no es posible. Y entonces viene la segunda crítica. Entonces la pregunta que yo os hago, ¿es verdad que José Smith en 12 años
no compartió esta experiencia y cuando lo hace indica que en el fondo está él inventando algo que no ocurrió. Entonces, si habéis leído el manual, el texto de la Iglesia y demás, ahí tenéis comentarios con respecto a si José Smith en verdad esperó 12 años o no. E incluso, estaba comentando también antes Jorge, como José Smith no compartió nada de esto, no encuentran muchos testimonios en los periódicos y documentos de la época. Por tanto, empiezan a concluir de que José Smith no tuvo esa experiencia, sino que con los años pues, se la fue inventando y por fin un día la apuntó ahí, ¿no? Y 12 años son muchos años para tener oculta una experiencia semejante. Entonces, de lo que habéis leído, de lo que habéis estudiado y demás, ¿cómo responderíais a un compañero, a una persona que os dijera cómo es posible que tuviera una experiencia en 1820 de ese tipo y no la escribiera hasta 12 años después? Porque lo normal es que lo hubiera compartido antes, ¿no? Bueno, lo ha dicho ya Jorge, es el problema de que no se le daba muy bien escribir. Ya lo ha dicho Jorge antes, tenía 14 años, estaba en el campo y aquello no es como ahora, ¿no? Que tienes un ordenador y tienes un medio suficiente para escribir y tienes un diario y tal. En aquella época la situación es distinta y eso más otros comentarios que podéis hacer. A ver, ¿qué comentarios haríais a alguien que os dijese dudo de esa experiencia porque uno que tiene una experiencia así no espera 12 años para escribirla, para compartirla? Ha levantado la mano Andrea y le damos paso. A ver, Andrea, cuéntanos. Meditando en esta pregunta que hacías ahora, ¿no? Sí que es cierto que no había registros escritos, ¿no? De que hubiese compartido acerca de la primera visión, pero sabemos que sí que la compartió verbalmente con personas, ¿no? De hecho, en José Smith Historia podemos leer que a pocos días de haber visto esa visión, ¿no? Se encontró con uno de los ministros metodistas que él conocía y le compartió la experiencia de la primera visión, ¿no? Pero el rechazo fue inmediato, ¿no? Este ministro, de hecho, le dijo que no existían tales cosas como visiones, ¿no? Que Dios no hablaba con los hombres hoy en día. Entonces yo pensaba en esa situación de José Smith, ¿no? Un joven de 14 años, como bien decíais, que intenta contar esa experiencia, ¿no? Y es inmediatamente rechazado por algunas personas, ¿no? Entonces yo supongo que esa espera a hacer una publicación escrita tenía que ver con, pues eso, con el que él pudiese madurar, ¿no? La experiencia que había tenido, realmente meditar en ella, pero que no hubiese escrito hasta más tarde no significa que no la compartiese con más personas, ¿no? Que yo estoy segura que muchas personas pudieron escuchar de su propia boca, pero supongo que esperó al momento adecuado para poder compartir algo tan importante como eso. Gracias, Andrea. Buen comentario. Venga, más cosas. ¿Quién más quiere compartir? ¿Y qué contestaríais, aparte de lo dicho muy bien por Andrea, a alguien que os dijera que tiene esta duda con respecto al momento en el que José Smith se decide a compartir algo tan importante? Aparte de compartir el testimonio, ¿qué razones daríamos? Andrea ha dado razones muy importantes. Bueno, ¿puedo hablar? ¿Quién eres? Sí, soy Cristian. Adelante, Te Cristian. saldrá como KR iPad, pero bueno. Sí. El tema está... Yo una vez la respondí de la misma manera, pero a la persona que se la respondía pues era muy católica y procesaba fervientemente su religión. Entonces le hice una analogía, le dije, bueno, Jesucristo, ¿hasta cuánto tiempo esperó para empezar su ministerio? ¿No? Entonces, nosotros quizás no podemos decidir como humanos cuál es el momento correcto en el que alguien debe decir. Y en este caso, José Smith, en la situación en la que se encontraba, tenía 14 años, en una época donde sí era difícil que escucharan a alguien que no tuviera
que no fuera pudiente, por así decirlo, a un niño de 14 años, ¿no? Entonces, y en el momento de publicarlo. Teniendo esto, debemos saber también de que él, en el momento en que se sintió preparado, en el momento en que vio que realmente las cosas tenían que ir por donde tenían que ir, y lo decidió publicar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos negar o desnegar esto o afirmar de que es positivo? Evidentemente, ya entramos a hablar de lo que el Espíritu Santo confirma a cada uno de nosotros. Pero realmente pasa esas cosas, no es aquello como dijéramos, como le ocurrió a Pablo, ¿no? Vio a Jesucristo, cayó de un plumazo, estuvo el tiempo que estuvo, pero él ya sabía, ¿no? Y luego cuando reaccionó Pablo, pues empezó a predicar y a deshacer lo que había comenzado a ser. Hasta ahí. Gracias, Cristian. Entonces hay un momento para todo y José Smith buscó el suyo, ¿no? Él lo que le desanimó mucho es lo que estaba comentando, ¿no, Andrea? Es decir, recordáis en la Perla de Gran Precio, si leéis en José Smith Historia, nada más termina la primera visión, ¿qué hace? Vuelve a casa y ¿con quién habla? Con su madre. Inmediatamente, es decir, no esperó para compartir mucho. Él acabó su experiencia, fue a casa y en el versículo 20 le dice a su madre, porque su madre le pregunta, bueno, ¿qué te pasa, hijo? Se daba cuenta ella que algo le pasaba a su hijo. Y le dice, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije, he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Ese comentario, ¿por qué es interesante? Pues porque poco tiempo después su madre se había unido a la iglesia presbiteriana. Así que estoy completamente seguro que su madre diría, ¿qué me estás contando, hijo? Quiere decir que me he equivocado, cuéntame. Y entonces ahí tuvo que haber una conversación muy interesante que no está registrada por las razones que fueren. Pero si tú le dices a tu madre que la iglesia a la que acaba de unirse no es la verdadera porque has tenido una experiencia, cuéntame porque yo quiero saber, a ver, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que he hecho, qué es lo que tengo que cambiar. Entonces seguramente que hubo ahí una conversación muy interesante. Como dice Andrea en su comentario, José Smith inmediatamente lo compartió. Y luego en el versículo 21, lo que ha dicho Andrea, ¿no? Fue al ministro metodista, que él apreciaba mucho, porque José Smith tenía pensado quizá unirse al metodismo, ¿no? Y la respuesta y la persecución, no solamente que lo despreció, sino que empezó la persecución. Y su vida estuvo en peligro. Y él decía, pero bueno, no entiendo, yo tengo 14 años. Si estoy equivocado, pues que traten de sacarme del error. Bueno, eso es cosa de niños. No, dice, no fue cosa de niños. E inmediatamente empezó una persecución contra mí. Todos se pusieron de acuerdo para ir contra mí. Entonces dicen algunos, no me extraña, como bien comentabas, Andrea, no me extraña que con esa reacción él se guardase esa experiencia antes de provocar más problemas. Lo contó a su madre en el interior de la familia, lo contó fuera de la familia, empezaron las persecuciones y se cayó. Incluso cuentan los historiadores de la Iglesia que incluso varios años después, como hemos visto, de organizar la Iglesia, todavía no lo contaba, porque él sabía las consecuencias y por eso no hay testimonios de documentos y de periódicos, excepto el que comentaba Jorge. Entonces, es una experiencia que hay que tener en cuenta. Tiene 14 años, él no sabe casi leer ni escribir, está en un ambiente aislado en el campo, lo cuenta a su madre, no sé qué experiencia tuvo con su madre, porque su madre tuvo que decirle, hijo mío, me estás yendo en contra de mi iglesia. O la reacción del pastor metodista y las persecuciones que tuvo y los problemas que enfrentó. Creó un ambiente en el cual él pues empezó a retraerse y a guardar en su interior algo que provocaba un fuerte rechazo exterior. Persecución que no terminó hasta que no lo mataron. Y vamos a ver cómo la persecución continúa después, cuando tienes las planchas del Libro de Mormón. Entonces, vosotros no sé qué habríais hecho en su lugar, ¿no?
Os ponéis en su lugar y qué habríais hecho si empezáis y entonces veis la reacción. Pues naturalmente un muchacho de esa edad diría yo, esto me lo cuento, vamos, ni loco. En vista de que la reacción es tan violenta, me callo. Eso es como si vosotros os bautizáis en la iglesia y cuando vais a vuestra familia van a por vosotros por decir, pero ¿cómo se te ha ocurrido unirte a una secta? Y entonces dirá, yo ya no cuento nada a nadie por si acaso. Y habrá tiempo para compartir algo que es demasiado sagrado y personal como para convertirlo en motivo de enfrentamiento y de dificultades. Ese es uno de los comentarios que podríamos hacer, por lo que os he dicho, del relato tardío de la experiencia en la arboleda. Y que, como estáis comentando, y decía Andrea, no es cierto que no lo compartiera. Por escrito, tarde, pero verbalmente desde el principio. ¿No? ¿Algún comentario? Daniel Elías quería decir algo. Daniel, adelante. Una pregunta corta, ya que estabas hablando, bueno, sobre la visión. Yo hasta donde tengo entendido, bueno, no soy historiador ni nada, pero lo que yo he leído, que este movimiento pionero del 18-19 hacia el oeste, parece ser que mucha gente, de hecho tenía apuntado, bueno, no encontré el documento, lo tenía de hace muchos años, varios nombres de personas que dijeron también tener visiones. Pareciese como que este movimiento estuvo acompañado de muchas visiones. Antes, un poquito antes y durante el procedimiento de todos los pioneros que se fueron a colonizar esa parte de Estados Unidos. ¿Esto es cierto? No sé si tú sabes más, porque se me quedó la duda y nunca me han podido, o no he encontrado una fuente tan fiable como para saber si es cierto que más personas, además de José Smith, decían tener estas visiones, como era más común. Hasta donde yo tengo entendido, sí, era más común de lo que parecía. Y posiblemente también no dijese esto por eso, porque podría ser caído en una burla, o que la gente no lo respetase. ¿Alguien ha leído algo de si ha habido otras personas contemporáneas que tuvieran experiencias similares? Yo no he leído mucho de eso. Yo te lo puedo mandar después, pero lo tengo en algún lugar de la nube. Pero era una duda que tenía. Pues sácalo de la nube y lo mandas al grupo. Porque es vale. Un punto interesante. Yo sé un poquito como, disculpa. Como sé que más o menos en el mismo año surgieron varias iglesias bien conocidas, como las de los Testigos de Jehová, la Adventista, entonces, y fue más o menos en las mismas zonas. Entonces se creó como una polémica, como que es verdad, que es mentira, todos tienen visiones, tienen profetas, profetizas. Pues eso es un punto interesante que lo podemos estudiar. Yo lo único que he leído sobre este asunto es que el movimiento restauracionista de José Smith, por medio de José Smith se llevó a cabo la restauración del Evangelio. Y José Smith no fue el primer restauracionista, ya eso venía del siglo XVII de Gran Bretaña. Estos restauracionistas fueron al continente americano y allí en Estados Unidos se fueron desarrollando. Y había corrientes de restauracionistas en Gran Bretaña y después en Estados Unidos que querían restaurar la Iglesia de Jesucristo. Por tanto, José Smith no es el primero que intenta restaurar la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Lo que pasa es que José Smith, cuando fue a la arboleda, no llevaba la intención de restaurar nada. Él a qué fue a la arboleda, a preguntar qué. Perdón los pecados. Él preguntaba, ¿a qué iglesia me uno? Yo no vengo aquí a crear ninguna iglesia, yo solamente quiero decir, contestadme a cuál de ellas me uno, porque yo creo que aunque él tenía mucha duda de ellas ya desde el principio, de que es posible que ninguna estuviera en la verdad, pero él no iba a la arboleda para decir, oye, yo voy a fundar una iglesia nueva. Él iba a unirse a la que fuera verdadera. Y es a partir de ahí cuando ya Jesucristo le da el mensaje y empieza todo el proceso de restauración dirigido personalmente por Jesucristo. Y además la restauración de José Smith era completamente distinta de la restauración de los que yo comento, estos restauracionistas herederos de Gran Bretaña. ¿Cuál era el modelo que tenían los restauracionistas de Gran Bretaña y de Estados Unidos? Pues el Nuevo Testamento. Querían restaurar la iglesia primitiva de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento, ni más ni menos. Así que usaban la Biblia como modelo y trataban de establecerla. En Estados Unidos hubo un tal Roger Williams que decía que la Iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra.
porque no había iglesias como las de Jesús, en la época de Jesucristo, con apóstoles y demás. Entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra, creó una iglesia y los restauracionistas se dieron cuenta que esa iglesia no existía, había que restaurarla, tal y como el modelo del Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria. ¿Y qué hizo José Smith? José Smith hizo mucho más. ¿Qué hizo José Smith para restaurar la iglesia de Jesucristo? No utilizó las escrituras como modelo, utilizó la revelación. Esa es la diferencia entre los restauracionistas de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que ya existían antes de José Smith, entre los restauracionistas de la época de José Smith y anterior y José Smith. La restauración que se efectuó por medio de José Smith se hizo por medio de la revelación. La revelación fue la roca sobre la que se fundó la restauración. Mientras que la restauración de los demás grupos tenían al Nuevo Testamento, la Biblia, como modelo y como límite. Por eso José Smith, cuando efectúa la restauración, lo hace dirigido por la revelación. ¿Y qué hace José Smith? ¿Se limita al Nuevo Testamento? No. Se va al Antiguo Testamento. ¿Se limita al Antiguo Testamento? No, se va a la vida preterrenal. ¿Se limita a la vida preterrenal? No, va a las inteligencias eternas. José Smith fue más allá, rompió todos los límites de la restauración. Los restauracionistas tenían el límite de la Biblia, José Smith no. Incluso si entráis en Internet, lo veis fácilmente. El restauracionismo, dicen, y los mormones basaron la restauración en la revelación, mientras que los demás lo basaban en las Escrituras. El libro canónico era el límite y el marco. Y José Smith era la revelación, por lo tanto, rompía las Escrituras, porque las Escrituras son el fruto de la revelación. A ver, Jorge, creo que levantó la mano por ahí. Aprieta el botón, Jorge. Aprieta el botón para que se te oiga. Que estaba hablando solo. Además, a mí una cosa que me sorprende es que damos por sentado que la gente tendría interés en la primera visión. Pero vamos a ver, si lo que más importaba de José Smith fue cuando dijo que tenía las planchas de oro. Eso ocurrió como las pólvora. Eso empezó a publicarse bien. Me refiero, a la gente lo que le importaba era llevar para casa, no que le cuenten que vio una visión. Entonces, claro, tú sí ves, yo veo a José Smith como un hombre honesto. Porque tú comparas, vamos a ver, Pablo, ¿cuántas veces contó Pablo sus experiencias de su propia boca? Pues hombre, los relatos que mejor tenemos están en el libro de Hechos, hay 2, y él no escribió el libro de Hechos. ¿Cuántas veces contó Isaías que vio a Jesucristo? Pues Isaías 6, una vez y cayó. Es decir, también tenemos que entender, es que entendemos casi que un profeta es como si fuera un reportero. Me pasó esto y a publicarlo, rueda de prensa y acabo de ver a Dios. Hombre, esa es mi manera de entenderlo, ¿eh? Quiero decir, yo explico como yo lo entiendo, pero creo que a veces somos, a mí me sorprende. Entonces, claro que se publicó, pero es que a la gente le importaban las planchas de oro. Era eso. Gracias. Gracias a ti. Miquel. Sí. Dice Manolo que no le ha llegado el enlace, entonces no está viendo la película. ¿Tú tienes alguna manera de...? Espérate, se lo mando. Dice que no lo ha recibido, entonces dice que si la clase era hoy o mañana. Enviado está, pero se lo vuelvo a enviar. Se ve que no funciona. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Entonces, no sabemos si les interesa o no, pero la verdad es que, a pesar de lo que estás comentando, Jorge, la primera visión le sentó muy mal. ¿Por qué? Pues porque José Smith puso en boca de Jesucristo palabras muy duras contra todas las iglesias del momento. Entonces, claro, yo tengo uno de los eruditos de la iglesia, dice, yo tengo un amigo protestante y le entiendo que se enfade con nosotros. Porque, claro, José Smith puso en boca de Jesucristo palabras muy duras, que habló que había una apostasía y que todos están, ¿no?, del corazón, los labios, etc. Entonces, claro, son palabras durísimas contra las iglesias de la época y esto pues le sentó muy mal, hasta el punto de que ya lo comenté la semana pasada. Lo mataron ellos. Lo mataron ellos y dejó ellos allí en el aire, para que no especificar quién. Pero de luego lo mataron aquellos que se sintieron ofendidos con la primera visión. La primera visión fue la gran ofensa que le provocó la muerte. Aunque también le persiguieron para quitarle la plancha, pero vamos, eso era un asunto más, digo yo, superficial. Muy bien, seguimos rápidamente porque luego podemos contar algunas cosas más. Bueno, si habéis leído también ahí lo que se llama en el manual lo llama la memoria. Cuando José Smith dice
¿Cómo empieza? La primera visión empieza con la experiencia que tuvo José Smith del ambiente religioso que se creó en su zona, ¿no? Él decía, ahí han venido muchos grupos religiosos, aquí hacen campamentos, aquí hacen discursos, hay una especie de, como decíamos en mi época adolescente, un revival, ¿no? El revival. Hay un resurgir, el distrito de fuego, hay predicadores que vienen y campamentos que se organizan y la gente aquí, la gente para allá, una feria religiosa. Entonces, claro, en ese ambiente es cuando a José Smith le surge la duda. Pero claro, en aquella época resulta que no había constancia documental que demostrara que en efecto en aquella época hubiera habido semejante resurgir religioso. Y como no había testimonios documentales que demostraran que en efecto ocurrió aquello, inmediatamente dijeron, por tanto, José Smith se inventó lo de este resurgir religioso en su zona, y si no hubo tal resurgir religioso y no hubo tal explosión de religión, no pudo surgir en él la duda, no pudo surgir la necesidad de orar, no pudo surgir la arboleda sagrada y no hubo primera visión ni hubo nada. Porque el principio estuvo en el ambiente religioso que se creó en 1818, 1819, 1820, en la zona donde vivía José Smith y en Palmira y todo aquello. Entonces, claro, como no había un registro histórico de aquellos datos, ¿el resultado cuál fue? Negarlo. Si ya al principio la fuente de la experiencia es falsa, pues lo demás también lo es. Luego, claro, los historiadores de la Iglesia dijeron, oye, vamos a buscar, porque no puede ser, tiene que haber un testimonio de que tal cosa sucedió. Y empezaron a investigar y a investigar. ¿Y qué pasó? Haber leído lo que pasó, esa investigación de los búsqueda de testimonios históricos que confirmaran que en efecto en 1818, 1819, 1820, en aquella zona, en aquella región, hubo realmente una efervescencia religiosa que despertó en José Smith la curiosidad, la pregunta y la respuesta con la primera visión. Pero ellos sabían que si destruían el principio, que era la explosión religiosa de la región, destruían la primera visión que está conectada como una consecuencia en la cadena que decíamos de causa-efecto. Entonces empezaron a investigar y ¿qué descubrieron? Lo habéis visto por ahí, porque si yo soy uno que duda y os digo la primera visión es falsa porque José Milla empieza mintiendo. Allí en aquella zona no pasó absolutamente nada, se inventa hasta la causa de la oración y la pregunta. ¿Qué es lo que habéis descubierto para responder a esta petición? Esta pregunta, esta duda, ¿qué habéis leído? A ver, alguien que apriete el botón. Andrea. Bueno, por lo que he podido leer en el manual, que realmente sí que había pruebas documentales, ¿no? De que en efecto esta zona había sido una zona, y de hecho llegó a ser famosa, ¿no? Por ese borboteo de religiones que había, y de hecho mencionaba en el manual también como un par de ministros metodistas que podían testificar de ello, ¿no? Que habían vivido en la zona y que realmente hubo ese conflicto, por así decirlo, entre las religiones. O sea que al final descubrieron documentos, ¿no? Muy bien, más cosas. Porque parece ser que cuando ocurrió no había. Es decir, yo tengo aquí una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho. Es decir, imaginemos, porque si vais a la fuente bibliográfica en el capítulo, en el número 7, ¿qué dice? Vais a las fuentes, ¿no? del artículo o del ensayo, en el número 7, en las fuentes bibliográficas, dice: Diario personal de Benaya Williams, 15 de julio de 1820. Le encontraron un diario y en ese diario cuenta precisamente esto, que además coincide con lo que decía José Smith, que empezó con los metodistas y luego ya continuó con otros grupos. Y el diario de este metodista predicador lo confirma. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si nunca se hubiera podido descubrir ningún diario, ningún documento, que luego surgieron más documentos, que confirmara que en efecto en la época de José Smith ocurrió esto que él contaba? Si nunca se hubieran encontrado estos documentos, automáticamente ya la primera visión queda convertida en nada.
¿Puedo participar yo, aunque sea el moderador? Adelante, moderador. Creo que la clave, más que en el contexto histórico, está en el cómo cada uno puede saber que eso es verdad. Y el concepto principal de la primera visión es que los cielos se volvieron a abrir y que tenemos el derecho divino de preguntar a nuestro Creador si realmente está ahí y si eso sucedió. Ya no estamos preguntando si José Smith vio algo, sino si él mismo se volvió o se presentó en la tierra a un profeta otra vez. La habilidad que tenemos de poder saber que eso es verdad individualmente y sin necesitar una prueba o una evidencia física, creo que es lo que marca la diferencia entre una historia o una verdad eterna. Y en este caso, la habilidad que yo he tenido de poder preguntar si realmente Jesucristo bajó a la tierra y se presentó a este joven, es lo que hace que yo esté ahora mismo aquí. No tanto las evidencias históricas, sino la habilidad personal que tenemos cada uno de nosotros. Y eso es lo que marcó y lo que rompió realmente la primera visión, que los cielos se volvieron a abrir. Gracias, Miquel. A veces no podemos demostrarlo con documentos. En este caso, si no se hubiera podido demostrar históricamente que ocurrió tal cosa, entonces queda la primera visión en el aire, salvo que tengamos otra fuente distinta. Y el método que utilizamos para los asuntos religiosos no es el mismo método que se utiliza para la ciencia. El método científico es uno y el método religioso es otro. Y si dependemos única y exclusivamente de las fuentes históricas para confirmar nuestro conocimiento o nuestro testimonio, en cualquier momento podemos caer, ¿no? Cuando falte información o se pierda. De eso hablaremos la semana que viene del Libro de Mormón, de cómo una serie de documentos falsificados creó mucha confusión, y ya lo comenté en parte, y lo veremos mejor la semana que viene, mucha confusión en las personas. Si tú tienes un testimonio, entonces si basas tu testimonio en documentos históricos y luego se descubre que no hay tal confirmación histórica, te quedas colgando de tu testimonio en el aire. Entonces necesitamos tener una fuente un poquito más sólida para no depender de, en este caso, fuentes documentales. Afortunadamente se descubrió, y el diario de este metodista y otros más, dice en el capítulo, otros documentos fueron surgiendo y se confirmó este asunto. Pero si dependemos, como bien dice Miquel, si no dependemos de nuestra comunicación con los cielos, sino solamente de nuestra comunicación con la tierra, esa comunicación con la tierra puede fallar y encontrarnos de repente sin argumentos para continuar creyendo. Es decir, la creencia verdadera no la podemos justificar si las justificaciones son solamente, llamémoslo, humanas, o materiales, o terrenales, o históricas, o científicas. El Libro de Mormón, vamos a verlo, el Libro de Mormón lo atacan desde el punto de la arqueología, desde el punto del ADN, desde todas partes. Y vamos a tener un capítulo sobre el ADN, y tenemos otro capítulo de lo que vamos a ver la semana que viene, lo comentamos en un momento después de terminar ya esto, lo de la traducción del Libro de Mormón, que es un proceso muy importante. ¿Algún comentario más sobre esto del...? Sí. Voy a dar paso primero a Guillermo, después a José y por último a Mateo. Adelante. Yo lo que iba a decir es que es un poco en lo que está diciendo Faustino, que al final algo en lo que sí que nos podemos apoyar como una herramienta para saber si la primera visión ocurrió o no, si todas estas cosas, estos detalles, pues ocurrieron o no, es el Libro de Mormón. Es algo bastante obvio, pero si el Libro de Mormón es realmente la palabra de Dios, entonces se entiende que todo lo demás que dijo José Smith era verdadero. O sea, que tuvo la visión, aunque una versión del relato no coincida con otra, o aunque hubiera un fervor religioso o no lo hubiera. Si el Libro de Mormón es verdadero, si realmente es la palabra de Dios, todo lo demás se sostiene sobre ello. Entonces, todos estos detalles son cosas que pueden contribuir a saciar nuestro apetito de conocimiento y de datos, que es para mí es muy interesante, pero al final nuestro testimonio, o el mío, se basa sobre si el Libro de Mormón es verdad o no. Gracias, Guillermo. Es lo que decíamos de la cadena causa-efecto, ¿no? Si estudiáis lo de la cadena causa-efecto,
para el conocimiento en el mundo de la epistemología. Dice, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo que los americanos estuvieron en la Luna? Porque todavía hay gente que lo duda. Dice que no, que es mentira. Lo hicieron en Hollywood, con la bandera ahí y tal. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que estuvieron en América? Si yo no estuve allí, y además, si es que se vio por televisión, pero la televisión se puede falsificar. O yo no estuve aquel día, yo sí lo vi porque yo era viejo, yo soy viejo y estuve en aquella época, vosotros no, ¿no? Entonces, ¿cómo sabéis que sí? Bueno, pues se establece una cadena causa-efecto mediante la cual podemos llegar al testimonio o a la confirmación de un hecho. En este caso, Guillermo está diciendo eso, es decir, ¿cuál es la cadena causa-efecto? Bueno, pues José Smith fue un niño que yo vi al padre y al hijo, muy bien hijo, que me alegro mucho que haya visto a Dios, ¿y ahora qué? Y ahí se queda todo, pues todo quedase ahí. Yo hago un estudio en los artículos del Facebook mío, en los 3 que escribo sobre la primera visión, y yo comparo la experiencia de José Smith con la experiencia en la Iglesia Católica de las apariciones de la Virgen. Y yo con todo el respeto del mundo, porque para mí siempre ha sido la Virgen mi inspiración durante mi tiempo de católico. Pero claro, por los frutos los conoceréis. ¿Vio al Padre y al Hijo? Bueno, pues algo tendrá que ocurrir. Y las cosas que ocurrieron después yo creo que justifican mucho, ¿no?, ese principio. Pero en fin, eso es una cosa que cada cual tiene que llegar a su conclusión, no basándose en testimonios, llamémoslo, terrenales, sino en testimonios espirituales que complementen o completen la experiencia. Segundo comentario, ¿tenías por ahí? Sí, José. Sí, a ver, iba a decir un poco lo que acabas tú de decir. No sé si os acordáis, cuando después de la muerte de Jesucristo, que empezaron a perseguir los apóstoles, y algunos de ellos lo llevaron incluso hasta los fariseos, ¿no? Y querían como, les azotaban y les obligaban a que no dijesen a nadie que Cristo había resucitado, ¿no? Y querían como intimidarles, ¿no? Y no sé si recordáis que había uno de los fariseos que se llamaba Gamaliel, que dijo una cosa muy interesante, además, dijo, vamos a ver, señor, no se levantó fulano diciendo que era alguien y al final del tiempo, ¿qué pasó? Pues desapareció. Y no se levantó el otro y diciendo lo mismo y tal. Si lo que este hombre, si es falso, el testimonio de Cristo, si ese hombre no es de Dios, al final dejadlo, porque su testimonio va a morir como murió él. Fue más o menos lo que vino a querer decirnos, no con esas palabras. Y lo que decía Faustino, no, pues si es verdadero, los años lo van a demostrar. Y es lo que pasó con José Smith. Es la iglesia con mayor crecimiento en la historia y en la actualidad. Y es una cosa que es la piedra rodada, la piedra que va rodando la montaña, cortada no con mano, que va a inundar toda la tierra. Eso no lo va para nadie el mormonismo. Hay 2 cosas que a mí me llaman la atención de la experiencia de José Smith. La primera es, ¿qué necesidad tiene un joven de 14, 15, 16 años, lo que queráis, de inventarse esa historia en medio de una situación religiosamente hablando peliaguda y difícil? ¿Qué necesidad tiene un jovencito sin experiencia ninguna, sin conocimiento, de inventarse esa historia para ganarse la enemistad de la gente, incluso jugarse la vida? Y lo segundo, el sellamiento de José Smith, de su testimonio con su propia sangre. Muy poca gente está dispuesta a morir por una mentira. De hecho, si José Smith hubiese muerto de muerte natural, podría yo tener dudas, pero el hecho de que haya dado su propia vida por lo que creía, es un testimonio para mí de que es verdadero. Hay un dicho que dice que para el que no quiere creer, cualquier duda es válida, ¿no? Como hablamos antes de lo de la luna, ¿no? Hubo uno que murió hace poco, ¿no? Porque quería comprobar que la Tierra es plana. Todavía encontramos gente que... Entonces, yo conozco familias enteras que se han ido a la iglesia por los escritos de José Smith, los papeles de José Smith, y he tenido conversaciones con estas personas y de verdad no hay argumento válido para convencerles porque no quieren creer y no han tenido un testimonio realmente de la veracidad del Evangelio. Yo creo que el saber si esto es verdadero o no es algo personal entre nosotros y el Padre Celestial. Yo tengo un testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y hay relatos de José Smith que sí, bueno, me pueden llevarte a la duda, pero ¿qué pasa con lo que yo siento, con lo que yo he sentido? Yo he orado al respecto y he recibido una confirmación. Y esa confirmación no ha venido de hombre alguno, ha venido de Dios y lo he sentido muy profundo en mi corazón.
y me ha llevado a hacer cosas, a ir a una misión, a hacer convenios sagrados en el templo, a respetar esos convenios por encima de mis debilidades y concupiscencia de la carne, lo que sea. Entonces, esa fuerza motivadora, eso que yo he sentido, ¿quién puede luchar contra eso? ¿Quién puede negarme eso? No hay libro escrito en esta tierra que pueda negar lo que yo sé y lo que yo he sentido. Entonces, la fortaleza más poderosa de la restauración, del testimonio de José Smith, es la que pueda recibir cada uno en su propio corazón. Y lo que acaba de comentar Faustino, es decir, los resultados de ese testimonio de José Smith, la iglesia que se ha restaurado hoy en día, el sacerdocio, las bendiciones, las promesas que se han establecido, los convenios, las bendiciones y los milagros que ha visto y mucha gente da testimonio de ellos. Podemos callar los testimonios de esos millones de personas que son miembros de la iglesia fieles hoy en día, y desde los pioneros hasta en la actualidad. ¿Quién puede callar esas voces, esos testimonios, esos corazones? Es una fuerza con la que no se puede luchar. Gracias, José. Y hablando de los frutos, pues la primera visión ya, no sé si lo habéis estudiado, ese era un asunto, una asignación que podemos tener. Es decir, ¿qué cosas aprendió José Smith en la primera visión? Que no se conocían en aquella época, ni siquiera el concepto de la divinidad, el concepto de la Trinidad, y todo eso lo aprendió ese muchacho de 14 años, aquello fue una revelación que fue en contra de siglos y siglos de apostasía sobre quién es Dios y cómo es Dios y demás. Por tanto, ya solamente la primera visión ya fue una manifestación de teología profunda para un mundo en apostasía que no entendía nada de lo que José Smith estaba diciendo. Un niño de 14 años cambió la teología del mundo entero solamente con unos minutos en una arboleda. Todo eso son cosas que hay que estudiar. A ver, creo que hay más manos por ahí, rápidamente. Hija de Ángel Diestra, que no me acuerdo cómo te llamas, perdona. Mary, cuenta. Ahí está. A ver, aprieta el botón. ¿Se escucha? Adelante. Sí. Ah, vale. Pues era básicamente lo que dijo el hermano justo ahora, que, bueno, al menos yo no sería capaz de morir por algo que fuera verdad. Y, bueno, justo también estaba pensando un poco si era verdad o no, por comentarios de compañeros del instituto y tal. Y algo que como me ayuda a saber más es que lo que el profeta José Smith enseñó no solo era palabrerías como los sacerdotes o líderes de otras iglesias que solo hablaban, pero como tú bien has dicho, ¿no? Por su fruto los conoceréis, ¿no? Y por sus mismos actos no lo demostraban, pero José Smith pues era tanto testimonio, fe y acción, ¿no? Y creo que eso se basa en el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y aparte él enseñaba con amor, ¿no? Y así yo creo que enseñó también a los miembros, ¿no? Que este Evangelio, este amor, no es solo de ver quién es más popular, y sobre todo porque también cuando compartía su testimonio, la clave ahí era el Espíritu Santo. Y solo era eso. Gracias, Mary. A ver, ya tenemos que ir concluyendo con un resumen de lo que vamos a ver la próxima semana, pero si hay alguien que tiene que decir algo, que lo diga ahora, ya para ir terminando el tiempo que se nos ha acabado. A ver, Miquel, ¿hay alguien por ahí pendiente de...? No ha levantado más la mano, al menos digitalmente. Estoy yendo pantalla a pantalla viendo si hay alguien más, pero somos muchos. Muy bien, entonces Lo cual es increíble. tenemos un capítulo muy interesante que tenemos que repasarlo bien, porque el principio está ahí. Es lo que se conoce como la teofanía. Claro que es una teofanía, ¿no? Utilizó esa palabra en la conferencia general última. Teofanía viene del griego Dios, la manifestación de Dios. Teo, fano, manifestación divina. Y la primera visión es esto, es la manifestación divina. Dios se manifiesta. Y la restauración tiene sentido porque lo empieza Dios. ¿Quién dijo que el mundo estaba en apostasía? Jesucristo. ¿Quién dijo que había que restaurar una iglesia? Jesucristo. ¿Y quién ha dirigido la restauración desde el principio? Jesucristo. ¿Hay algo más que esto? Es que ninguna iglesia puede decir que Jesucristo ha dirigido su principio y su desarrollo.
Entonces, la primera visión es el cimiento, como lo dijeron en la conferencia general, es el cimiento de la restauración. Si José Smith no vio al Padre y al Hijo, entonces esto no es cierto. Y si sí lo vio, es la Iglesia de Dios, porque es la palabra de Dios contra la nuestra. Por eso es muy importante que todos tengamos un testimonio de la primera visión, que es el cimiento de la manifestación divina que da origen a todo lo demás. Jesucristo se aparece, le dice a José Smith, hay una apostasía, voy a restaurar mi iglesia de nuevo sobre la tierra por medio de ti. Y a partir de ahí viene toda la cadena que José estaba antes comentando. Entonces, esto es un punto que debemos conocerlo muy bien, conocer esos puntos que utilizan los críticos contra la primera visión para eliminar dudas y, por supuesto, confirmarlo mediante nuestra propia oración. Como dijeron en la conferencia general, José Smith, eso lo dijo el presidente Ayrin, José Smith nos enseñó el poder de la oración de fe. José Smith obtuvo su testimonio en la arboleda y nosotros necesitamos nuestra propia arboleda para conseguir nuestro propio testimonio. Así que todos tenemos que encontrar nuestra arboleda, hacer nuestra oración, recibir la confirmación divina de que esta es la obra de Dios y adelante con ella, perseverando hasta el fin. Por eso esta primera lección es el cimiento de todo lo demás. La semana que viene, ¿qué tenemos? Tenemos la traducción del Libro de Mormón. Hay una cosa que casi no se utilizó nunca, esta imagen de José Smith metiendo la cabeza en el sombrero. Siempre hemos tenido esa imagen de José Smith en un lado, Oliver Cowdery en el otro, y una cortinita para que no pudiera ver las tablas, las planchas, y José Smith dictando, esa imagen idílica, maravillosa. Pero de repente surgen los críticos y dicen, no, bueno, si esto es una burla. José Smith tiene un sombrero y metía la piedra dentro del sombrero, metía la cabeza dentro del sombrero, y ese es el Libro de Mormón. Entonces, claro, la gente se burla y de repente nos encontramos con una visión un poco chusca del principio del Libro de Mormón. Así que yo espero que tengamos capacidad para entender, no sé si la diferencia entre el método y el resultado, pero sí vamos a hablar de la piedra de revelación, vamos a hablar del sombrero, vamos a hablar del método que utilizó José Smith para traducir el Libro de Mormón, que se utiliza como ataque. Entonces, primer ataque, acabar con la primera visión. Segundo ataque, acabar con el Libro de Mormón. Así que estudiad todo lo que viene en el manual y en las fuentes que tengáis extras por aquí y por allá, cómo se tradujo el Libro de Mormón. José Smith nunca explicó cómo lo hizo. Dijo, lo he traducido con el poder de Dios. Pero luego hay información muy interesante que dicen los testigos y los escribas y todos los que han estado con él, empezando con su esposa, con Martin Harris, Oliver Cowdery y muchos más. Entonces es un tema muy interesante. Y es un tema que se utiliza para atacar, criticar y desacreditar la restauración. El Libro de Mormón, recordad lo que decía José Smith, ¿no? Si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones, ¿qué queda de nuestra religión? No queda nada. Por tanto, si alguien consigue destruir el Libro de Mormón, se acabó. Ya no queda nada de la restauración. Intentos los hay y ahí tenemos una recopilación de algunos de estos. Así que vamos a estudiarlo y el próximo día venimos preparados para, igual que hemos hecho hoy, y lo habéis hecho perfectamente, justificar las cosas en las que creemos, basándonos primero en el espíritu y segundo pues, también en la mente, los datos que racionalmente podemos utilizar. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? Daniel Lozano tiene la mano levantada. Daniel. Esto es un punto que no considero que contradiga para nada la primera visión, aunque sí me parece curioso. Esto lo escuché en un podcast, se llama Sunstone Mormon History. No sé si recomendarlo o no porque trata mucho la historia del mormonismo de una forma muy objetiva, pero sí hay cosas bastante extrañas que decir. La cosa es que cuando ellos hablan de la primera visión, no se centran en estos puntos de los ensayos, sino que hablan de que José Smith, a medida que lo va adornando, añade el detalle de la restauración. Es decir, en el relato de 1832 no dice que José Smith vaya a tener la tarea de restaurar el Evangelio. En los siguientes sí.
Yo no considero esto como un punto en contra, porque bien puede ser que más tarde lo haya agregado simplemente como formación adicional. Bien puede ser que la información referente a su llamamiento como profeta le fuera dada por el ángel Moroni y simplemente se confundiera. Y no considero que esto le quite validez al hecho de que haya visto al Padre y al Hijo. Pero no sé, quería dejarlo como un punto interesante porque siempre he querido escuchar como una opinión extra al respecto. Es decir, la conexión entre la primera visión y la restauración, dices. Exacto. El por qué en este relato, en este registro, no se habla de su llamamiento de profeta. Aunque, repito, yo no considero esto como algo en contra de la validez de la primera visión. Simplemente lo considero como, en plan, es decir, lo que hemos dicho antes, que posteriormente fue añadiendo información que en su momento no añadió, bien sea porque en esto se centra en su experiencia de conversión, bien sea por que no era alguien muy letrado, bien sea por la misma coyuntura en la que él lo relata. No he hecho ningún comentario sobre los relatos contemporáneos. Sabéis que él tuvo otros 5, hay 5 relatos de contemporáneos suyos diciendo, José me lo contó y me dijo lo siguiente. Entonces, uno de los puntos, estoy mirando aquí, dice que en el relato de Orson Hyde, que lo dio en 1842 y que es a semejanza del de Orson Pratt de 1840, dice que Jesucristo le dijo a José Smith, después de decirle que había habido una apostasía, le dijo exactamente, espera pacientemente que pronto recibirás una revelación con la doctrina completa y la plenitud del Evangelio. Entonces, ten paciencia, que pronto recibirás revelaciones que te confirmarán el Evangelio completo para restaurarlo. Pero es verdad lo que estás comentando, que José Smith no fue a la arboleda como alguien dispuesto a restaurar nada, pero sí iba convencido de que había habido una apostasía, comentan los expertos. Y a medida que iba avanzando el tiempo, iba tomando conciencia de que él tenía que restaurar la Iglesia de Jesucristo. Y en los relatos siguientes, 1862, dices tú, él poco a poco iría tomando conciencia de estas cosas. Pero eso habría que estudiarlo más detalladamente y ver en qué momento José Smith toma conciencia de su papel como restaurador, como profeta, pero en la conferencia general dice que José Smith, eso lo dijo el presidente Ballard en la primera sesión, José Smith fue a la arboleda y salió para cumplir su misión de profeta. Y ya salió sintiendo que tenía una misión que cumplir. Y pasaron 3 años, recordáis, ¿no? Desde 1820 hasta 1823, cuando vino Moroni, le estaba preguntándose, ¿pero qué pasa? He visto al Padre y al Hijo y aquí no hay noticias, ¿no? Hasta por fin se puso de rodillas otra vez y digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces cuando vino Moroni y ya poco a poco fue tomando conciencia de su papel. Pero es verdad que fue paulatino, él fue tomando conciencia de su papel restaurador con el tiempo. Y con el tiempo de su papel profético. Y la conexión que hay entre lo que estos investigadores hacen entre los testimonios de la primera visión y su testimonio como profeta y demás, tendré que leerlo. Si me lo mandas, por supuesto lo leeré con mucho gusto. Pero vamos, todas esas cosas son documentos que nos ayudan a... Pero sí es importante tener una visión completa de las cosas para poder responder cuando alguien te pregunte, cuando alguien te comente o cuando alguien te critique. Pero la primera visión es fundamental. Si José me dio al Padre y al Hijo y pasó lo que él contó, como dijo una vez el presidente Hinckley, entonces esta iglesia o es verdadera o no lo es. Si no lo es, pues estamos perdiendo el tiempo. Y si lo es, entonces tenemos que dedicarnos por entero a esto, porque ciertamente las palabras de Jesucristo son más que suficientes en la arboleda, ¿no? Así que estos testimonios de José Smith de la arboleda sagrada es fundamental para que edifiquemos sobre ello lo que vamos a ver después. Así que cualquier duda que haya se ha de resolver de 2 maneras. Una, estudiando. Paso a Daniel, ya como el último comentario de la clase. ¿Y la oración la has asignado o la asignamos? Sí, ya la he asignado también. La habíamos perdido durante 30 segundos. ¿Quién va a ser la oración? Rosa de Benito. Bien, entonces antes de la oración de Rosa, Daniel. Ahora, que una pregunta también muy corta. Bueno, en el 1834 al 37
Oliver Cowdery escribe varias cartas a un periódico. De hecho, está todo en la página de BYU. Se puede, de hecho, está escaneado. O sea, al periódico Messenger and Advocate, si no recuerdo mal. Y en estas cartas, de hecho, la primera de 1834, no, si no recuerdo mal también, es la primera publicación que hace en un medio oficial, elegante o profesional, como un periódico. Y es curioso que en la primera que manda Oliver Cowdery, cuando le dan la oportunidad de explicar lo que es la iglesia, omite la primera visión. Habla de Moroni, bueno, no es que lo omite del todo, pero no se centra para nada en la primera visión. Habla de Moroni, habla de otras cosas, de la iglesia, de lo que están haciendo. Es el año 1834 cuando escribe eso, y no habla prácticamente nada de la primera visión. Entonces, mi pregunta es si esto también está vinculado a lo que dijimos antes, sobre la persecución. José Smith tardó un montón de años en poder hablar de eso libremente. Y ni siquiera él, de hecho, Oliver Cowdery, cuando tiene la oportunidad de publicar de forma oficial, un poco profesional, tampoco coge la oportunidad. Entonces, eso era como yo cuando lo estudié, pues claro, a mí me impresiona que se tuviese tan, como, no oculto, esa no es la palabra, sino tanto respeto a lo que es la visión. Entonces, solo quería saber si de verdad fue por la persecución o por el año 1934, no querían, porque ya estaba la iglesia restaurada. Entonces, perdona, no sé si es una pregunta muy larga, pero la tenía en la cabeza desde que mandaste el libro. Entonces, No conozco esa carta, pero vamos. te la puedo mandar también, si quieres. Sí, mándamela. Vale. Mándamela. Uno de los comentarios que yo he leído en este libro que os digo, Opening the Heavens, entonces ahí habla que cuando alguien dice algo, lo que dice depende del objetivo que pretende, del auditorio al que se dirige, de la cuestión que se trata de desarrollar. Cuando uno dice algo no lo cuenta todo. Entonces yo no sé si esa omisión se debe a que Oliver Cowdery se va a centrar en un aspecto. Sí, escribe varias cartas del 34-37 con un parón en medio. Y sí, en la primera, que es la oportunidad que tiene para darse a conocer, no la menciona. Entonces solo era mi duda de verdad no se podía hablar del tema, era muy profético, era muy sagrado, o no se le daba la importancia que se le da hoy. Porque parece que es nuestro emblema. Cuando al principio como que era un poco, no muy claro, que fue lo que, pero bueno, es quizás muy tarde para la pregunta, pero o sea, te lo mandaré. Está descargado, lo puedes descargar si quieres. La dejamos ahí en el aire, Daniel. Pero es verdad que es extraño que se omita, salvo que haya una razón, ¿no? A mí, por ejemplo, si me preguntas, Faustino, cuéntanos tu conversión, como decíamos antes. Yo, por ejemplo, he escrito una autobiografía breve de mi vida y cuando la leo digo, ¿por qué no incluiría esto? ¿Por qué no incluiría aquello? Esto no lo puse. Y hay muchas cosas que no se dicen. Depende, dicen en el comentario que estaba diciendo antes, cuando alguien habla adaptándose al objetivo de lo que dice, al auditorio que tiene delante, a lo que se espera que diga, y no dice todo lo que tiene que decir, sino que se adapta a lo que se espera de su... Entonces yo no sé si es eso u otra cosa, pero tendría que leerlo antes para... ¿no? Sí, vale. Lo dejamos ahí en el aire, esa pregunta interesante de Daniel. ¿Por qué razón en este caso Oliver Cowdery omite la primera visión? Pero yo no creo que fuera por lo que estamos comentando de persecuciones ni nada, sino yo supongo, y hablo por hablar, que es porque él se centraría en un aspecto de la restauración que es lo que se esperaba de las personas que iban a recibir el texto, digo yo. Eso, cuando me lo mandes, puedes sacar alguna conclusión al respecto. Muy bien, pues hay mucho material aquí para darle vuelta, ¿no? Ahora estudiad lo de la traducción del Libro de Mormón, que también tiene su miga y también sus cosas que comentar y desarrollar, y como digo, y sacar nuestras propias conclusiones, nuestros propios testimonios, porque de lo que se trata es de conocer y, como dice Doctrina y Convenios, ¿no? En la sección 9, creo que son palabras a Oliver Cowdery. Primero hay que estudiar hondamente y después preguntar. Y el testimonio tiene que partir, es decir, la revelación parte de la información. No puede haber revelación sin información. Por eso en este curso estamos tratando de informarnos para que podamos decir lo que dice Doctrina y Convenios en la sección 9, si no me equivoco. Palabra del señor Oliver Cowdery. Cuando él quería traducir, recordáis que Oliver Cowdery quería traducir, él era el escriba, lo vamos a ver la semana que viene,
Y llegó un momento que le decía a Oliver Cowdery, ya estoy cansado de escribir, ¿qué te parece si cambiamos los papeles? Yo traduzco y tú escribes. Y José me dijo, pues adelante. Y no le salía, no acababa de, no encontraba. Y ya le dijo el Señor, es que no has entendido. El método consiste primero en estudiarlo en tu mente y después preguntar. Y si no tenemos información, no podemos tener revelación. Por eso es muy importante conocer y sobre lo que estudiemos, orar. Pero las dos cosas son importantes, conocer y confirmar por medio de la oración. Y en ese camino estamos. Así que muchas gracias a todos por vuestro interés en este curso. Espero que satisfaga vuestras esperanzas y que entre todos desarrollemos los temas que son fundamentales seleccionados por la Iglesia para fortalecer nuestro testimonio mediante un conocimiento adecuado de los temas un poquito más complejos de la historia de la restauración. Muy bien, pues entonces la semana que viene nos vemos. No sé si lo explicó Miquel, que va a ser siempre los martes, ¿no, Miquel? ¿Lo dijiste? Sí, los martes a las 7. No podemos desdoblar la clase. Creo que con vuestra reverencia y participación en orden se está pudiendo llevar adelante y se está pudiendo tener un buen espíritu. Así que porque al haber tantos habíamos pensado que quizás sería mejor dividir en dos, pero como el objetivo es que tengáis la oportunidad de estar asociados la mayor cantidad posible, si lo partimos por la mitad rompemos las comunicaciones. Es importante que estéis juntos y disfrutéis de la clase juntos y compartáis las experiencias y vamos a ver qué tal funciona. Muy bien, entonces la última oración era de Rosa. Sí, te voy a abrir el micrófono. Bueno. Nuestro querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta clase que hemos tenido del Maestro Faustino, por haber podido aprender, fortalecer nuestro testimonio acerca de la plena visión, de poder pues, tener más conocimiento y más perspectiva de este acontecimiento. Te pedimos que ahora podamos seguir estudiando, investigando acerca de estos temas tan interesantes que hacen que podamos contestar nuestras preguntas, las de los demás. Y te pedimos que siempre podamos tener tu espíritu con nosotros para poder llevar a cabo estas preguntas y estas respuestas. Y esto lo dejamos en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Rosa. Un saludo. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós y gracias. Gracias a todos. Gracias. Hombre, Pablo, andas por ahí. Gracias, Faustino. Gracias por la clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya hablamos. ¿Tenemos que hacer alguna cosa antes de cortar o cómo? Vale, entonces lo dejo yo ahí que vayan creando. Muy bien, gracias, Miki. Muy bien. Un buen grupo. Pues sí, yo nunca he pedido yo 83 alumnos, ¿sabes? ¿Pero que no? Sí, yo creo que espero que no se vaya nadie diciendo nunca puedo participar, pues no vuelvo. Que todos puedan participar y... Muy bien. Pues muchas gracias, Miki, porque sin tu ayuda esto no sería posible. Hasta mañana, un abrazo.